Bueno, continuamos con la clase desarrollando el tema de derechos reales. Le toca el turno ahora a propiedad horizontal, que como les dije en la clase, en la parte anterior, es uno de los derechos reales incorporados en el nuevo Código Civil, que está en vigencia a partir del año 2015. Propiedad horizontal yo se los mencioné con motivo cuando vimos condominio, que recuerdan que les mencioné que estaba el condominio normal y el condominio de indivisión forzosa. El condominio de indivisión forzosa era referido a los muros, cercos y muros medianeros. Bueno, en el caso del condominio normal es el que está arreglado por la ley de propiedad horizontal, que es la 13.500 y pico, que ya la van a ver en detalle con el ingeniero Di Chiara, y que, bueno, no estaba incorporado en el Código Civil y en el nuevo código se ha incorporado. En el artículo 2037 hace una especie de definición de a lo que se refiere a la propiedad horizontal, donde dice que es el derecho real que se ejerce sobre un inmueble propio que otorga a su titular facultades de uso, goce y disposición material y jurídica que se ejercen sobre partes privativas y sobre partes comunes de un edificio de conformidad con lo que establece este título y el respectivo reglamento de propiedad horizontal. Las diversas partes del inmueble, así como las facultades que sobre ellas se tienen, son interdependientes y conforman un todo no escindible. Esta es la definición del Código Civil y Comercial sobre la propiedad horizontal. Y en el artículo siguiente describe lo que, o define lo que es la unidad funcional. La unidad funcional yo les había mencionado cuando hablamos de condominio, que el propietario no era, si bien era propietario únicamente de su unidad funcional, que es el lugar donde habita, la propiedad de todo el resto del edificio era común a todos los propietarios. Es decir, la tierra, por ejemplo, el terreno donde está edificado esa unidad funcional, pertenece a todos los propietarios o todos los condóminos. El derecho de propiedad horizontal se determina en la unidad funcional, que consiste en pisos, departamentos, locales u otros espacios que son susceptibles de aprovechamiento por su naturaleza o destino, que tengan independencia funcional y comunicación con la vía pública, ya sea en forma directa o a través de un pasaje común. Es decir, están sobre un terreno en el cual tienen que tener comunicación con la vía pública, ya sea en forma directa o por pasajes comunes. Por ejemplo, en un edificio, la propiedad llega hasta la puerta de su departamento. Cuando sale, hay superficies comunes, que son los pasillos de los edificios, luego bajan por las escaleras o por el ascensor a un palier de ingreso al edificio, y de ahí se accede a la vía pública. Todo ese recorrido son superficies comunes que pertenecen a todos los propietarios. También se define lo que es el consorcio, que es el conjunto de los propietarios de todas las unidades funcionales y constituyen una persona jurídica que se denomina consorcio.
Ese consorcio tiene domicilio en el inmueble, en ese mismo inmueble. Sus órganos son la asamblea, el consejo de propietarios y el administrador. La personalidad del consorcio se extingue con la desafectación del inmueble del régimen de propiedad horizontal. Mientras la propiedad está afectada, el inmueble está afectado por el régimen de propiedad horizontal, siempre tiene que existir el consorcio porque es la persona jurídica que representa a todos los propietarios. Bueno, cosas y partes comunes de las unidades funcionales son las cosas y partes comunes de uso común de ellas o indispensables para mantener su seguridad y las que se determinen en el reglamento de propiedad horizontal. Las cosas y partes cuyo uso no está determinado se entienden que son comunes a todos los propietarios. Las cosas y partes necesariamente comunes son el terreno, como ya les dije, los pasillos, vías y elementos que comunican unidades entre sí o a estas con el exterior, los techos, azoteas, terrazas y patios, los cimientos, columnas, vigas, muros, estructuras, los balcones indispensables para mantener la seguridad, los locales e instalaciones de los servicios centrales, las cañerías que conducen fluidos o energía a toda su extensión, y los cableados, la vivienda para el alojamiento del encargado. Este es un tema que ya no es obligatorio, pero en una época, cuando se inició el régimen de propiedad horizontal, estaba previsto que los edificios debían contar con una vivienda para el encargado. Esto obviamente con el paso del tiempo se anuló porque encarecía notablemente la construcción del edificio por una parte y por otra parte tener una vivienda que debía mantenerse entre todos para quien se iba a hacer cargo del encargado del edificio. Los ascensores, montacargas y escaleras, los muros exteriores y los divisorios de unidades entre sí y con cosas y partes comunes, las instalaciones necesarias para el acceso y la circulación de personas con discapacidad, fijas o móviles, externas a la unidad funcional y a las vías de evacuación alternativas para los casos de siniestro, todos los artefactos e instalaciones existentes para servicios de beneficio común, los locales destinados a sanitarios o vestuarios del personal que trabaja para el consorcio. Bueno, todas esas son cosas y partes comunes indispensables para el funcionamiento del edificio. Además, está previsto, es decir, está dentro del Código Civil, un artículo que habla de las cosas y partes comunes no indispensables. Entonces, se considera que son partes comunes no indispensables la piscina, el solarium, el gimnasio, el lavadero, un salón de usos múltiples. Todos estos elementos, si bien hay edificios que prevén, que están previstos, que se ejecutan, no son indispensables. No es que tenga que ser obligatoriamente formar parte de un edificio. Sí, todo el resto de cosas y partes comunes que sí son indispensables. Las cosas y partes propias son necesariamente las partes comprendidas en el volumen limitado por su estructura. Divisoria, los tabiques internos, no portantes, las puertas, las ventanas, los artefactos, los revestimientos, incluso los revestimientos de los balcones. Todas estas son
cosas y partes propias. Bueno, esto es lo que contempla el Código Civil respecto a propiedad horizontal, que como les dije, ya lo van a ver en más detalle, sobre todo en lo que hace a la confección de los planos y la inscripción en el registro de propiedad y todos estos detalles. Otro derecho real que estábamos desarrollando y que están incluidos dentro de los que se agregaron últimamente son los conjuntos inmobiliarios. ¿Qué son los conjuntos inmobiliarios? Los clubes de campo, los barrios cerrados o privados, los parques industriales o empresariales o náuticos o cualquier otro tipo de emprendimiento urbanístico, independientemente del destino de vivienda permanente o temporaria, que sea laboral, que sea comercial o que sea empresarial, que tenga comprendidos asimismo aquellos que contemplan usos mixtos, que contemplen cualquiera de estos que les he enunciado, con arreglo a lo dispuesto en las normas administrativas locales. Es decir, todos esos conjuntos, ya sea de vivienda o que son para uso industrial o que son para uso recreativo, esos se consideran conjuntos inmobiliarios. El tiempo compartido también ha sido incluido en el Código Civil y Comercial y su definición en el código dice que se considera que existe tiempo compartido si uno o más bienes están afectados a su uso periódico y por turnos, ya sea para alojamiento, hospedaje, comercio, turismo u otros fines, para brindar las prestaciones compatibles con su destino. Otro derecho real, el cementerios privados, que no estaban incorporados en el código. Aquí dice que el código dice que el titular del dominio de la tierra que va a ser destinado a cementerio privado debe otorgar una escritura de afectación del inmueble a ese uso a efectos de destinarlo a la finalidad del cementerio privado que se inscribe en el registro de la propiedad inmueble conjuntamente con el reglamento de administración y uso del cementerio. ¿Esto para qué es? Esto es porque una vez que la tierra ha sido afectada para el uso de cementerio privado, y una vez habilitado por parte de la municipalidad local, esa tierra o ese uso, el cementerio, no puede alterar su destino ni ser grabado por derechos reales de garantía. Es decir, no se puede dar otro destino de por vida a esa tierra que fue destinada a uso de cementerio privado. Normalmente los cementerios privados son los conocidos también como cementerio parque, es decir, tienen una particularidad que no tienen edificaciones permanentes, es decir, tienen sepulturas que son, ni siquiera tienen esas construcciones que tienen en el cementerio municipal, simplemente es una parcela de césped. Entonces, el destino final que va a tener eso es de parque. Es decir, una vez que esté completo, que ya no tenga más posibilidades de colocarse más sepulturas, de dar sepultura a los muertos, entonces eso se va a cerrar, tendrá obviamente un mantenimiento mínimo, pero su único destino es una parcela destinada a parque, que podrán visitar los deudos de los que están allí, pero no podrá tener otro tipo de uso más que el uso de cementerio privado.
Bueno, otro derecho real incorporado por el código y que marca un poco, es bastante novedoso, como les leo la definición, que dice que el derecho de superficie es un derecho real temporario que se constituye sobre un inmueble ajeno y que otorga a su titular la facultad de uso, goce y disposición material y jurídica del derecho de plantar, forestar o construir sobre lo plantado, forestado o construido en el terreno, en el vuelo o en el subsuelo, según las modalidades de su ejercicio y el plazo de duración establecidos en el título suficiente para su constitución y dentro de lo previsto en ese título y las leyes especiales. Bueno, en concreto, y resumiéndolo para que se entienda, este derecho lo que permite es que una persona pueda disponer del terreno o de un terreno, de una propiedad de otra persona durante un tiempo determinado y hacer sobre él construcciones o plantaciones y obviamente que la plantación pueda hacer uso quien la hizo durante un tiempo prolongado, obviamente, y luego, una vez que el plazo sea vencido, eso volverá a su dueño original. El superficiario, que es quien va a hacer uso de este derecho real, como decíamos, puede realizar construcciones, plantaciones, forestaciones sobre la rasante, sobre el vuelo o sobre el subsuelo. Es decir, puede utilizar íntegramente toda la propiedad. El derecho coexiste con la propiedad separada del titular del suelo. Es decir, el propietario sigue siendo propietario del suelo, únicamente lo podemos asemejar a el alquiler, ¿no? Tiene un alquiler, el que va a hacer uso, el superficiario de esa propiedad, durante un tiempo muy prolongado para desarrollar alguna actividad, como les dije, ya sea de construcción o de plantación. Y puede usar el vuelo, el subsuelo y la rasante. La superficie temporaria por plazos de 70 años para edificios o 50 años para plantaciones. Eso es lo que marca el código para este derecho real. El superficiario puede constituir derechos reales de garantía sobre la parcela y afectar la construcción al régimen de propiedad horizontal, que es lo que vimos hace un momento. Es decir, hacer una construcción de un edificio en propiedad horizontal y lo puede hacer tranquilamente porque el código lo permite. Vencido el plazo, obviamente esa propiedad volverá al dueño original de la tierra. Bueno, hasta aquí vimos, recuerdan que los derechos reales de propiedad sobre la cosa propia, podían ser sobre la cosa propia o sobre la cosa ajena. Los que vimos hasta aquí eran sobre la cosa propia. Inclusive este derecho de superficie, el que puede otorgar el derecho real de superficie es el derecho, es el propietario original y lo hace sobre un bien propio. Ahora, vamos a ver los derechos reales de propiedad sobre la cosa ajena, de una persona sobre la cosa ajena y no sobre sus bienes. Por ejemplo, el usufructo, que consiste en el uso y goce de una cosa cuya propiedad corresponde a otro. El derecho de uso, que es la facultad de servirse de la cosa de otro. Por ejemplo, el alquiler de una vivienda, el alquiler de un local o el alquiler de una máquina. Es decir,
se sirve de algo que pertenece a otra persona, obviamente por algo a cambio, ¿no? El derecho real de habitación, que es cuando el uso se refiere a una casa, por ejemplo, el alquiler de una casa. El derecho real de servidumbre es un derecho que puede ser perpetuo o temporario sobre un inmueble ajeno por el que se puede usar de él o impedir que el propietario ejerza alguno de sus derechos de propiedad. Aquí un ejemplo claro para que lo entiendan es en el caso que ahora se ha dado en estos últimos años de la energía eólica, donde se han puesto, sobre todo si vamos por la ruta 51, una gran cantidad de molinos de viento. Esos molinos de viento están emplazados en campos de propiedad de otra persona. Entonces, si obviamente quien quiere hacer una inversión en energía eólica tiene que comprar todos esos campos para colocar los molinos, realmente no da la ecuación energética. Entonces, ¿qué se hace? Se hace una servidumbre donde se le da a quien va a hacer la inversión de los molinos la franja que necesita para poner los molinos durante un periodo determinado de años, y a cambio de eso el dueño del campo recibe mensualmente una suma de dinero acordada. Entonces, el propietario, el que hace la inversión en la energía eólica, tiene durante ese transcurso de tiempo la posibilidad de explotar los molinos en esa franja determinada de terreno. Lo mismo pasa por eso se decía que ejerza, que pueda usarlo, o que el propietario no pueda utilizarlo, ¿no? Es la servidumbre. Un caso concreto es las líneas de alta tensión, por ejemplo, que pasan por sobre los campos. Bueno, también se determina una franja sobre la cual, debajo de esos cables, el propietario del campo no puede utilizarlo. Y a cambio de eso se le paga durante todo el tiempo que esté en la línea de alta tensión un dinero. Otro tema también que se ve mucho aquí en Bahía Blanca, sobre todo en el sector del polo petroquímico, a los gasoductos, oleoductos, electroductos, que vienen de diferentes lugares para abastecer al polo petroquímico, y entonces en toda la franja por donde está enterrado el oleoducto o electroducto, o lo que sea, sobre esa franja existe una servidumbre de paso que no puede ser afectada por ninguna construcción o por ninguna actividad que pueda dañar el caño. Eso, obviamente, también a las propiedades afectadas se les abona mensualmente o como hayan acordado una cantidad de dinero por esa afectación. Esa afectación es un derecho real de propiedad sobre la cosa ajena, porque la está utilizando alguien para un fin determinado en una propiedad que no le corresponde. Cuando eso desaparezca, es decir, cuando el electroducto ese se deje de utilizar y ya no se use más, cuando los molinos de viento ya no hayan cumplido su vida útil y no funcionen más, obviamente esa fracción de terreno vuelve a su propietario original porque es de él. Bueno, ahora los derechos reales de garantía sobre la cosa ajena. Un derecho real de garantía es la hipoteca. Lo habrán oído nombrar más de una vez. Se constituye en seguridad de un crédito en dinero
sobre los bienes inmuebles, especial y expresamente determinados que continúan en poder del deudor. Un caso, un ejemplo para que lo puedan entender bien, son, por ejemplo, los créditos hipotecarios, créditos para construcción de vivienda que el banco otorga, y entonces como garantía de esos créditos son la hipoteca sobre el bien que van a construir con ese crédito. Es decir, se hace una hipoteca sobre el bien y el caso de que el propietario no abone el crédito como acordó pagarlo, el banco va a ejecutar esa garantía y de ahí se va a cobrar todo lo que el propietario le debe. Es decir, le remata la casa, hablando así para que lo entiendan, el banco rematará la casa, se cobrará lo que le corresponde y de esa manera saldará la deuda. Eso es sobre los bienes inmuebles, se llama el derecho real de garantía es la hipoteca. Sobre los bienes muebles es la prenda. Esto normalmente sucede con un auto, por ejemplo. Cuando el deudor, por una obligación, entregue de su propiedad al acreedor una cosa mueble o un crédito que consiste en un título por escrito en seguridad de una deuda, otorgándole la posesión real de la misma. Entonces, para los bienes inmuebles, el derecho de garantía es la hipoteca; para las cosas muebles, el derecho de garantía es la prenda. Y después está un derecho real de garantía que prácticamente no se usa, que se llama anticresis, que es el derecho real concedido al acreedor, a alguien que le debe el dinero, por el que se lo pone en posesión de un inmueble y se lo autoriza a percibir los frutos para imputarlos a los intereses del crédito o a el propio capital. Es decir, alguien que le debe a una persona, a esa persona la pone en posesión de un inmueble del cual el acreedor pueda hacerse de los frutos de ese inmueble, ya sea que sea un inmueble que lo pueda alquilar, o que pueda poner un comercio, o que sea un campo que pueda sembrar y cosechar, y con eso ir pagando la deuda que tenía. Pero, como les digo, es un derecho de garantía que prácticamente no se usa, pero que está en el Código Civil. Bueno, cuando vimos el derecho real de dominio, que fue el primero que vimos, yo les dije que el dominio no podía privarse de la propiedad a una persona únicamente mediante una ley de expropiación, que únicamente lo podía llevar adelante el Estado. Bueno, este es el tema que vamos a desarrollar ahora. La expropiación es una de las limitaciones al derecho de propiedad en el tiempo, ya que la perpetuidad de ese derecho es susceptible de extinguirse cuando el Estado procede a expropiar. Es un acto unilateral, la expropiación, por el cual el Estado priva de la propiedad del bien a un titular, pero tiene que haber fines de utilidad pública, y esta utilidad pública tiene que ser calificada por ley. Y además, la tercera exigencia es que debe existir una indemnización previa a la expropiación previo a que el Estado tome posesión del bien, debe existir una indemnización previa. Bueno, entonces, ¿cuáles son los elementos de la expropiación?
los elementos de la expropiación, como les mencioné, son la calificación de utilidad pública, que el Congreso o el Poder, eh, no el Ejecutivo, sino el Deliberativo, tiene que sancionar o una ordenanza, si es el caso de la municipalidad, o una ley, si es el caso de una ley provincial, si es de la provincia, o una ley nacional, si es de la nación, tiene que declarar esa utilidad pública. Y además, bueno, la exigencia de la utilidad pública lo que representa es una garantía constitucional en resguardo del derecho de propiedad de los particulares. ¿Por qué? Porque si el Estado no expropia para una utilidad pública, entonces un Estado de cualquier signo político podría a lo mejor expropiar por un capricho alguna propiedad, si no estuviera este requisito que tiene que satisfacer la utilidad pública. Satisfacer la utilidad pública quiere decir que tiene que ser una escuela, una ruta, para hacer un dique, para hacer un hospital, en fin, cosas que satisfagan a la utilidad pública. Bueno, la determinación de los bienes. Este es el otro aspecto. Es decir, habíamos dicho, primero, la calificación de utilidad pública. Segundo, la determinación de los bienes. La ley que califica la utilidad pública puede determinar el bien enumerando cada una de las cosas que expropia. Depende de la característica de lo que expropia y para qué va a ser destinado. Porque supongamos, si va a ser para hacer una escuela, para hacer un hospital, para hacer una construcción civil, es muy fácil identificar el bien porque va a ser una parcela que variará el tamaño, pero una parcela que podrá ser de mayor o menor tamaño. Ahora, si es para hacer una ruta y tienen que expropiar una traza importante, donde tiene que expropiarse distintos sectores de distintas parcelas pertenecientes a distintos dueños, entonces aquí se hace muy engorroso hacer la determinación en la ley de toda esa franja. Entonces lo que se hace, se establece una zona de expropiación. Y luego, cuando esta ley pasa al Ejecutivo, en el Ejecutivo se sancionará un decreto, no me sale ahora el nombre, reglamentario, un decreto reglamentario, donde ahí sí, a través de vialidad nacional, en caso que sea en la nación, o vialidad provincial, determinará cada uno de los inmuebles que van a ser afectados para la expropiación de toda la traza para construir el camino. Bueno, la indemnización previa, como dijimos, antes de consumarse la expropiación o de transferirse la propiedad, se debe hacer el pago de la indemnización. La indemnización la determinará alguna oficina ya sea si es de la provincia, del Ministerio de Obras Públicas, si es de la Nación, lo mismo, o si no, existe a nivel nacional lo que se llama Tribunal de Tasaciones de la Nación, que tiene obviamente peritos expertos en tasaciones de inmuebles. Y de esta manera, entonces, se va a llegar a un valor que el expropiado aceptará o no aceptará. Ya vamos a ver ahora el camino de cada una de las actitudes, si lo acepta o no lo acepta. Aquí, bueno, se mencionan las normas, si es a nivel nacional, la ley 21.449 y la ley de la provincia de Buenos Aires, la 5.708.
Eh, bueno, bueno, el tema de la indemnización que obliga a especificar diversos aspectos, debe ser justa, integral, no debe empobrecer ni enriquecer al expropiado, sino que debe dejarlo en igual situación económica que la que tenía cuando tenía el bien. La indemnización que el juez fija en la sentencia debe tomarse en cuenta lo que vale a esa fecha, equivale a firmar que la indemnización debe cubrir el valor actual del bien y debe pagarse antes de la transferencia. Bueno, acá abundamos en lo que ya les dije. Debe contemplar el valor objetivo del bien, los daños que sean consecuencia directa o indirecta, inmediata de la expropiación. Es decir, si a lo mejor es para, como les decía, hacer una ruta, se les expropia una parte de la propiedad y al expropiarle esa parte lo afecta de alguna manera porque le afecta una parte fundamental del campo, de su terreno, entonces a lo mejor ahí habrá que tener en cuenta esa afectación que a lo mejor no pasa para otra parcela inmediata y a lo mejor el valor tendrá que ser un poco más elevado. Hay que contemplar también la depreciación monetaria y los intereses desde que se hace la tasación hasta que realmente se hace efectiva el valor. No se indemniza las circunstancias de carácter personal, los valores afectivos, las ganancias de hipoteca, el mayor valor que confiera el bien la obra a construir. Es decir, obviamente si ahí lo que se va a expropiar es la nada y ahora se va a construir una ruta, yo no puedo suponer que esa tierra que voy a expropiar, el mayor valor que va a adquirir la tierra en ese lugar no se puede considerar. Y ni tampoco el lucro cesante que pueda ocasionarle a quien se le va a afectar esa parcela. Bueno, tampoco el valor llave ni el valor empresa en marcha, porque son valores hipotéticos que no pueden realmente ser comprobados. Bueno, existe para la expropiación un procedimiento administrativo y un procedimiento judicial. Eso es lo que les mencionaba yo, que todo depende de si el expropiante acepta el valor que le ofrece el Estado, que surge de una tasación de un perito del Tribunal de Tasaciones, o le parece que el valor es muy bajo. Si el expropiado entiende que el valor es adecuado y lo acepta, bueno, ahí simplemente lo que hay que hacer, si ya está hecha la calificación por ley de la declaración de utilidad pública, y ya está todo como para ser expropiado, se le tiene que depositar en una cuenta el valor que ha surgido de la tasación y que el expropiado acepta y inmediatamente toma posesión del bien y se termina el procedimiento expropiatorio. Ahora, si el expropiado no acepta el valor que se le ofrece y pretende que sea mayor, entonces, en ese caso, el Estado lo que debe hacer es, se inicia un procedimiento judicial donde el Estado se presenta para que el juez abra una cuenta judicial, el Estado deposita el valor que le ofrece al expropiado que no acepta, el valor que surgió de la tasación, lo deposita en una cuenta judicial a nombre del expropiado, le solicita al juez el permiso para tomar posesión del bien, que el juez obviamente se lo va a otorgar, y se inicia el procedimiento judicial para
determinar si ese valor era correcto, el que lo ofreció el Estado, o realmente el valor estaba por debajo de lo que debía pagar. ¿Cómo va a ser este procedimiento? Bueno, se tendrán que nombrar peritos de ambas partes y estos determinarán, mediante el aporte de pruebas necesarias, para que el juez pueda determinar si ese valor que se le pagó es el que corresponde o deberá ser eh, actualizado y tendrá que ser mayor. De esa manera, entonces, si el valor estaba bien, directamente el juez cierra la causa y no le corresponde al expropiado recibir ni un peso más y libera los fondos depositados en la cuenta judicial. Si corresponde que se le abone un mayor valor, entonces el Estado deberá hacer efectivo ese mayor valor que reclama el expropiado, y una vez que deposite en su cuenta, entonces ahí el juez le dará al expropiado la posesión del dinero. Una cosa que me faltó decir cuando cuando no es necesario la vía judicial, simplemente por la vía administrativa el expropiado acepta el valor ofrecido, ese valor se incrementa en un 10%. Esto es una posibilidad que da la ley para que facilitar que muchas veces ante esta posibilidad que tiene el expropiado de que si lo acepta por vía administrativa va a tener un 10% más de reconocimiento, evitar la vía judicial, que es todo un procedimiento que, por más que es un juicio rápido, un juicio sumario, obviamente es engorroso y en cierto modo retrasa un poco el procedimiento. Entonces, es una zanahoria, digamos, para el expropiado para hacerle aceptar el procedimiento administrativo. Bueno, una vez expropiado, la transferencia de dominio no se hace por una escritura pública porque hay una ley de por medio, así que simplemente con la ley y con la inscripción en el registro de la propiedad respectivo del decreto, directamente no hace falta más trámite. Bueno, hay un procedimiento que se llama retrocesión. Lo que vimos es la expropiación, y la retrocesión, que está contemplada también en el código, es lo que se denomina también readquisición o retroversión, o también se llama expropiación inversa. Y es cuando puede pasar de dos maneras. Si no se cumplió con la utilidad, con el destino de utilidad pública que se había formulado en la ley, calificado en la ley, es decir, no se cumplió con ese destino, sino que se le cambió el destino. Entonces, a quien se le expropió puede pedir la expropiación inversa o retrocesión. El Estado podrá otorgarla o no en caso que el cambio de utilidad pública no tenga nada que ver con el que fue calificado en ley. Es decir, si se destinó a una escuela y si la utilidad pública es del destino de una escuela, y en vez de hacer una escuela se va a hacer un hospital, entonces se puede objetar y no hacer lugar a la retrocesión o expropiación inversa. Es decir, son utilidades públicas diferentes, pero en definitiva tienen cosas en común.
tiene que ser una utilidad pública que no tenga nada que ver con la que fue realmente tenida en cuenta en la ley. Y la otra razón por la que se puede pedir la retrocesión es cuando con el paso del tiempo no solamente no se le dio cumplimiento a la utilidad pública, sino que no se hizo nada. Es decir, no se le dio ningún destino a la tierra. Entonces, si pasados los 2 años no se le ha dado destino a ninguno, al terreno expropiado, entonces el anterior propietario puede iniciar la retrocesión para que le sea devuelto el terreno, pero obviamente tendrá que también el expropiado devolver el dinero, ¿no? Bueno. Bueno, esto es lo que les dije más o menos, elementos que se deben tener en cuenta el perito tasador, el precio que se abonó en la última transferencia de dominio, la evaluación asignada para el pago de la contribución, la diligencia del último revalúo o avalúo practicado por la Dirección de Catastro, las ofertas jurídicas hechas por el expropiante y expropiado, el valor de las propiedades linderas similares en cuanto a situación de superficie y precio, los valores registrados en bancos oficiales de la localidad, valores registrados en subastas judiciales, remates judiciales y particulares por martilleros públicos en la zona de ubicación del bien, el valor de su productividad durante los últimos 5 años. Es decir, todas estas cosas el perito tasador las debe tener en cuenta para llegar a un valor lo más cercano posible a la realidad. Bueno, el Tribunal de Tasaciones, como les dije, funciona como un ente autárquico en jurisdicción de la Secretaría de Estado de Transporte de Obras Públicas del Ministerio de Economía de la Nación y está para hacer determinar los valores de inmuebles para expropiar o cualquier otra necesidad que tenga para tasarlos, de inmuebles nacionales y también de otras jurisdicciones estatales que le pueden solicitar que se efectúe una tasación. Bueno, tasar inmuebles, como les decía, de otras jurisdicciones que así lo soliciten. Bueno, y de esta manera terminamos con el tema de derechos reales. Así que por el momento nada más. Bueno, no encuentro cómo finalizar.